Bienvenidos a nuestra discusión sobre el sistema de medición y mejora de calidad, también conocida como VQB5. Algunos de ustedes pueden ser nuevos en VQB5 y otros pueden haber estado participando por años. Estamos felices de tenerlos a todos aquí hoy. Hoy discutiremos por qué se desarrolló VQB5, qué mide, cómo se determinan las puntuaciones de los programas y los requisitos de participación en los programas. También compartiremos información sobre apoyos para programas como Recognize B5, las oportunidades de aprendizaje profesional y el reconocimiento público. Si tiene preguntas adicionales después de esta sesión, visiten nuestro sitio web www.fairfaxcounty.gov y busque Ready Regions para obtener información adicional o envíe un correo electrónico a ncsofqb5@fairfaxcounty.gov. El 42% de los niños de Virginia no ingresan al jardín de infantes con las habilidades que necesitan para tener éxito en la escuela. Para abordar esta disparidad, se estableció una ley que requería el Departamento de Educación de Virginia estableciera un sistema unificado de calidad de Virginia desde el nacimiento hasta los 5 años, que se llama VQB5, para medir y ayudar a mejorar la calidad de todas las aulas de nacimiento a 5 años financiadas con fondos públicos y apoyar las familias para que eligieran una programación de calidad en todos los tipos de programa. VQB5 es un sistema de medición y mejora que se enfoca en la calidad de todas las aulas desde el nacimiento hasta los 5 años, financiadas con fondos públicos, y ayuda a las familias a elegir un programa de calidad en distintos tipos de programas. VQB5 establece expectativas compartidas para medir la calidad y apoyar a los maestros en todas las aulas y programas desde el nacimiento hasta los 5 años. A través de VQB5, los maestros y líderes recibirán retroalimentación y apoyo individualizado para ayudar a los niños de la primera infancia a aprender. Todos los programas financiados con fondos públicos deben registrarse para participar en VQB5 del día 15 de agosto al día 1 de octubre de 2024. Nadie puede registrarse antes del día 15 de agosto. Link B5 se abrirá el día 15 de agosto. Llevaremos a cabo sesiones de registro en persona y virtuales para ayudarlo en el proceso de registro. Los programas financiados con fondos públicos se definen como programas de primera infancia, centros y programas de cuidado infantil familiar que participan en el programa de subsidios para el cuidado infantil, incluidos los subsidios locales, estatales y del Departamento de la Defensa. Esto incluye la educación especial, infancia temprana, Head Start y Early Head Start, preescolar título 1 y la iniciativa preescolar de Virginia, también conocido como UPPI, que medirá VQB5. VQB5 medirá la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de infantes, niños pequeños y preescolares a partir de los indicadores de calidad basados en la investigación y reconocidos a nivel
nacional, las interacciones y el plan de estudios. Para medir las interacciones educador-niño en los centros de educación infantil, se utilizará la herramienta de investigación basada en la evidencia del sistema de calificación para la evaluación en aula, conocido como las siglas CLAS. El segundo indicador mide el uso de un plan de estudios aprobado por el Departamento de Educación de Virginia en las aulas. Revisemos primero las interacciones. Las interacciones positivas entre adultos y niños crean experiencias que cambian la vida de los niños pequeños. La herramienta Classroom Assessment Scoring System o CLAS evalúa y mide la calidad de las interacciones en todos los entornos de aprendizaje temprano en función de la edad de los niños de cada aula. CLAS cuenta con una herramienta para bebés, niños pequeños y preescolares. Los observadores que utilizan la herramienta CLAS reciben un entrenamiento exhaustivo y deben pasar una prueba de confiabilidad en cada versión de la herramienta antes de realizar una observación. CLAS mide la calidad de las interacciones entre educador-niño y entre niños con niños. Las tres herramientas CLAS son bebés de 0 a 18 meses, niños pequeños de 15 a 36 meses y preescolar de 3 a 5 años. Si usted tiene un programa de cuidado infantil familiar y tiene un aula de edades mixtas, el observador utilizará la herramienta para niños pequeños. Se requerirá que su programa infantil tenga dos observaciones locales, una en otoño y una en primavera, y cada programa infantil tendrá por lo menos una observación externa cada año. Las observaciones locales son aquellas completadas por observadores que trabajan dentro de su programa o coordinadas localmente a través de Ready Regions. Las observaciones externas son completadas por observadores a través de la compañía Teachstone y son coordinadas por el personal de Teachstone. Todas las aulas, incluyendo los programas de cuidado infantil familiar, recibirán dos observaciones locales de CLAS al año. Periodo de observación de otoño es del día 15 de agosto a 22 de diciembre de 2024. Periodo de observación de primavera es del día 20 de enero al día 31 de mayo de 2025. Un observador local de CLAS se comunicará con usted para programar observaciones para su sitio. Los observadores locales lo llamarán para programar una fecha y hora específicas para su observación. Usted y sus educadores sabrán la fecha y hora en que vendrán los observadores locales. Si tiene más de un aula o salón de clase, puede tener más de un observador. Las observaciones de CLAS se realizan en el otoño y la primavera. Las observaciones se llevarán a cabo en cada una de sus aulas. Los observadores certificados observarán durante un par de horas. Después de la observación, el observador escribirá un informe de retroalimentación y programará una reunión de seguimiento con sus maestros. Si usted es un educador de cuidado infantil familiar, se programará una sesión de retroalimentación con usted para revisar el informe CLAS. Las sesiones de comentarios se llevarán a cabo dentro de las 2 semanas posteriores a la observación. Las puntuaciones de CLAS se publican en link B5
y los administradores del sitio recibirán un correo electrónico para iniciar sesión en link B5 y confirmar las puntuaciones. La confirmación de las puntuaciones en link B5 deberá realizarse dentro de las 2 semanas posteriores a la observación. Todas las aulas en ambos centros y en los programas de cuidado infantil familiar recibirán al menos una observación externa en cada nivel de edad atendido, o sea, bebés, niños pequeños y preescolar. Periodo de observaciones es del día 15 de agosto de 2024 al día 31 de mayo de 2025. Para las observaciones externas, Teachstone enviará un correo electrónico a su programa directamente para darle una ventana de 2 a 3 semanas cuando van a observar. No programarán una fecha o hora exacta con ustedes. Si usted tiene alguna fecha restringida o de conflicto, por ejemplo, cuando no se puede observar por razones tales como viajes de estudio, profesor no está o programa cerrado, por favor envíe un correo electrónico a Teachstone directamente con esta información. Las observaciones externas tendrán lugar al menos en una de sus aulas de cada nivel de edad, bebés, niños pequeños y preescolar, durante el año de otoño o en la primavera. Para que los educadores brinden oportunidades de aprendizaje que fomenten el aprendizaje, se puede implementar un marco curricular para apoyar el desarrollo socioemocional y cognitivo de un niño. Este marco curricular incluye metas para el conocimiento, experiencias de aprendizaje, responsabilidades del personal y de las familias, así como colaborar con las familias, apoyar con rutinas, materiales e interacciones, y una alienación con los estándares de desarrollo y aprendizaje temprano de Virginia, desde el nacimiento hasta los 5 años. Los programas pueden elegir su plan de estudios o currículo de una lista examinada y aprobada por el Departamento de Educación de Virginia. Estos son algunos ejemplos de los planes de estudios que el Departamento de Educación de Virginia ya ha aprobado. La lista completa de currículos aprobados se actualiza mensualmente y se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Educación de Virginia, en la página de la primera infancia. Los programas interesados en que su propio currículo creado sea aprobado y examinado por el Departamento de Educación de Virginia pueden enviar su currículo para su revisión. ¿Qué hay en un plan de estudios? El plan de estudios contiene metas para el aprendizaje, experiencias para que los niños logren metas, roles del personal y de las familias, apoyo de rutinas, materiales e interacciones, y se alinea con los estándares de desarrollo y aprendizaje temprano de Virginia, desde el nacimiento hasta los 5 años. ¿Cómo se determina la clasificación VQB5? La puntuación se forma con el promedio de las puntuaciones class de todas las aulas del centro para determinar el número de puntos por interacciones. El plan de estudios otorga un total de 100 puntos más si el programa implementa un plan de estudios aprobado en por lo menos un aula. Para calcular el total de puntos se suman los puntos correspondientes a las interacciones y al plan de estudios, y ese será el total de puntos del programa.
Si los programas infantiles reciben 700 a 800 puntos, el programa está excediendo las expectativas. Si los programas infantiles reciben de 400 a 699 puntos, el programa cumple con las expectativas. Pero si los programas infantiles reciben de 100 a 399 puntos, el programa necesita apoyo. El apoyo a los programas variará dependiendo de sus necesidades. El apoyo incluye el desarrollo profesional, la asistencia técnica en sitio o virtual o también entrenamiento. Hay 3 requisitos para participar en VQB5. Primero, usted debe registrarse y completar sus perfiles en Link B5, un sitio web estatal. Debe completar sus 4 perfiles y listas de aulas, el cual es lista de alumnos en aulas participando en VQB5. Debe recibir 2 observaciones locales de clase, una en el otoño y otra en la primavera. Las puntuaciones de las observaciones locales son registradas por el observador en Link B5, el sitio web estatal. Los administradores del sitio deben iniciar sesión en Link B5 para verificar los puntajes en otoño y en la primavera. Los programas también tendrán al menos una observación externa para cada nivel de edad, o sea, infantes, niños pequeños o preescolares, y nivel de edades mixtas. Las puntuaciones de observación externa no se registrarán en Link B5. Los líderes del programa y los educadores deberán inscribirse en el sistema de datos llamado Link B5 para registrarse en VQB5 entre el día 15 de agosto al día 1 de octubre de 2024. Estas fechas serán las mismas todos los años. Complete 4 perfiles. Los perfiles incluyen sitio, administrador del sitio, educadores y las aulas. Y complete las listas de aulas. Discutiremos esto con más detalle en un momento. El perfil de educador debe ser completado por todos los educadores, asistentes de educadores y ayudantes. Si usted es propietario y educador de un programa de cuidado infantil familiar, usted debe completar el perfil de administrador del sitio y marcar la casilla que indica que también es educador en el programa. En el caso de los perfiles de aula, cada aula tendrá su propio perfil. Si usted es propietario de un programa de cuidado infantil familiar, registrará solo un salón de clases, a menos que tenga 2 salones de clases separados con diferentes educadores. También es importante que complete la pregunta de uso del currículo en el perfil de aula. Este año, 2024 y 2025, las listas de aulas deben completarse para todos los niños en todas las aulas, independiente de los fondos o métodos de pago. Las listas de aulas requieren nombre, segundo nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, número de identificación de la prueba estatal, si el niño tiene uno. Las familias pueden optar que no se registren los datos de sus niños en Link B5. El Departamento de Educación de Virginia proporcionará más información sobre el proceso opcional para las familias a finales de este verano o principios del otoño.
Los sitios financiados con fondos públicos que no cumplan con los requisitos de participación no cumplirán con la ley y es posible que se termine su financiamiento público. Todos los sitios que participen en VQB5 recibirán apoyo de varias maneras. A través de Recognize B5, sesiones de comentarios o retroalimentación, aprendizaje profesional y el reconocimiento público. Hablemos de cada uno de estos con más detalle. Recognize B5 es un programa de reconocimiento de maestros disponible para educadores que trabajan en centros de cuidado infantil o casas de cuidado infantil familiar y trabajan directamente con niños al menos 30 horas a la semana en un programa financiado con fondos públicos. Recognize B5 es un programa de reconocimiento que está disponible para educadores que trabajan en centros de cuidado infantil o casas de cuidado infantil familiar, que trabajan directamente con niños al menos 30 horas a la semana en un programa financiado con fondos públicos. Esto es para educadores, asistentes de educadores y ayudantes en ambos centros y programas de cuidado infantil familiar. Los educadores de escuelas públicas no son elegibles. Los educadores que cumplan con estos requisitos son elegibles para recibir un incentivo financiero durante el año de 2024 y 2025. Los programas y educadores deben registrarse en la base de datos estatal llamada Link B5 antes del 1 de octubre de 2024 para ser elegibles. La verificación de empleo se realizará antes de que se realicen los pagos. Usted recibirá comentarios individualizados como parte de su observación de clase cada otoño y primavera. También podrá participar en oportunidades de aprendizaje profesional como cursos, clases y seminarios web ofrecidos localmente. Se brindará entrenamiento a través de Advancing Effective Interactions and Instructions, conocido como AEII, también por Infant Toddler Specialist Network y los Centros de Capacitación y Asistencia Técnica T-TEC de Virginia, a las aulas y programas infantiles que tengan prioridad por haber sido identificados con necesidades de apoyo. Las puntuaciones de todos los programas infantiles participando en VQB5 durante el año escolar de 2023-2024 tendrán sus puntuaciones publicadas en el otoño de 2024. Las puntuaciones de 2024-2025 se publicarán el otoño de 2025. Los perfiles de calidad se ubicarán en un nuevo sitio web. Los perfiles contendrán información diversa sobre su programa, como las edades de los niños a los que sirve, las horas de operación, etc. y su puntuación VQB5. Los administradores del sitio recibirán un certificado con la puntuación de calidad de su programa y podrán optar por publicarlo dentro de su sitio. Resumen. Requisitos de VQB5. Regístrese y complete los perfiles entre el día 15 de agosto al día 1 de octubre de 2024.
Listas completas de aulas antes del día 22 de diciembre de 2024. Observaciones locales de clase. Hay una en otoño y hay una en la primavera. Los administradores del sitio deben iniciar sesión en link B5 para verificar las puntuaciones en otoño y primavera. Observaciones externas de clase, al menos una al año. Los sitios financiados con fondos públicos que no cumplan con los requisitos de participación no cumplirán con la ley y es posible que se termine su financiamiento público. Preguntas y contactos. Para requisitos de participación, contacte vqb5@doe.virginia.gov. Preparación para VQB5 2024-2025. Contacte NCSOFCVQB5@fairfaxcounty.gov. Información y recursos adicionales. Visite www.fairfaxcounty.gov/OFC y busque Ready Regions. Gracias. Será un placer colaborar con usted.